La presente crónica está basada en una investigación realizada con colonos del departamento del Guaviare y entre los testimonios más relevantes se encuentra el de José Francisco Gómez Reynoso, quien se desempeñó como comisario especial del Guaviare entre junio de 1987 y julio de 1989. No podemos relatar la historia del puente Nowen sin hablar antes de la carretera San José del Guaviare-Villavicencio. Por eso es necesario comenzar diciendo que hoy, en pleno 2026, resulta muy fácil abordar un bus, una furgoneta o van, un automóvil o incluso una motocicleta y en apenas 5 horas llegar a Villavicencio. Cualquier persona puede salir de San José del Guaviare sobre las 5 de la mañana y si todo transcurre con normalidad, sobre las 10 ya estará en la capital del Meta. Puede hacer sus diligencias y sobre las 5 de la tarde regresarse otra vez para San José y dormir esa misma noche en su casa, en su cama, como si nunca hubiera salido del departamento. Pero aquello era imposible en tiempos de la colonización. En la gran migración de la década del 60 no existía una vía carreteable. Nuestros colonos debían llegar por río desde Puerto Lleras o por avión desde Bogotá y Villavicencio. Tan solo imaginar una carretera que conectara a la capital del Meta con la futura capital del Guaviare parecía una fantasía, una utopía, un sueño ilógico nacido en la mente de un niño o de un desquiciado. La distancia era inmensa, el terreno irregular, la greda dominaba amplios sectores y durante el invierno existían pasos imposibles, incluso para quienes caminaban a pie. Abrir esa carretera, según los habitantes de la época, tomaría décadas, porque se necesitaban millones de pesos, maquinaria especializada y sobre todo voluntad política. Hasta entonces existía un tramo vial que venía desde Villavicencio y terminaba en Puerto Lleras. Ahí acababa oficialmente la carretera. Desde ese punto, el río Ariari se convertía en la ruta, en la arteria obligada para llegar hasta San José del Guaviare. Hacia el sur solo existían trochas y picas recorridas a pie o a lomo de caballo. No había una vía apta para vehículos de 4 o más ruedas. Según integrantes de la Academia de Historia del Guaviare, existe la versión de que varias historias que inspiraron a José Eustacio Rivera para escribir La Vorágine hace más de 100 años fueron escuchadas en zonas cercanas a Puerto Arturo, antiguo enclave selvático atravesado por rutas caucheras y relatos de violencia amazónica. Aunque no existen pruebas escritas de una larga permanencia de José Eustacio Rivera en Puerto Arturo, la tradición oral del Guaviare sostiene que parte del universo humano y selvático de la vorágine se alimentó de historias nacidas en esta región. ¿Y por qué resulta esto relevante? Porque Puerto Arturo siempre fue un enclave estratégico, un punto de paso al que llegaban desde Puerto Lleras y donde numerosos caucheros descansaban antes de continuar viaje hacia San José del Guaviare o hacia territorios más profundos del río Guaviare. Con el paso de los años, surgió la necesidad de dejar de depender exclusivamente del río, porque durante el verano la reducción del caudal hacía cada vez más difícil la navegación, y por ello se comenzó a trazar una ruta terrestre que conectara aquel puerto con el pueblo. Así, a pie o a caballo, empezó a perfilarse un camino que nacía en Puerto Arturo, avanzaba hasta unos metros delante de lo que hoy es el puente del Caño La María, salía a la sabana por la finca de don Elías Mesa y continuaba por terrenos de don Melco García. La ruta pasaba por detrás de lo que hoy es el Colegio San José Obrero, llegaba hasta la curva del alto de la vía que conduce a Villaluz, descendía hasta la Virgen y giraba a la izquierda, tomando la ruta vieja, la misma que hoy atraviesa la Brigada Selva del Ejército y que actualmente es de su propiedad. Es decir, quienes venían desde Puerto Arturo, al llegar a la Virgen, tomaban lo que hoy conocemos como la carretera hacia el retorno e ingresaban a San José del Guaviare por el sector de Cañuribito, porque la ruta que actualmente pasa por Arazá todavía no existía. Todo aquello era un gran humedal. Es imposible que el ser humano permanezca quieto, mucho menos cuando se busca colonizar o comerciar con productos como arroz, yuca, maíz, cacao, ganado, pescado y productos forestales.
Por eso, gradualmente, al iniciar la década del 70, comenzó a abrirse un camino entre Puerto Lleras y Puerto Concordia, que finalmente llegó hasta el río Guaviare en el margen del departamento del Meta, justo frente a Puerto Arturo. La carretera hacia San José del Guaviare no nació como una vía moderna, sino como una herida abierta a machete entre la selva y los llanos. Durante décadas fue una trocha de barro, camiones enterrados y pasos interrumpidos por las aguas del río Ariari. Durante años fue habitual que el invierno destruyera la banca de la vía, que los vehículos quedaran enterrados, que los trayectos debieran hacerse en caravana para alarse mutuamente, porque atascarse en el barro era el pan de cada día. Décadas enteras pasaron mientras la gente viajaba por esta ruta, durmiendo muchas veces dentro de los mismos vehículos en medio de la sabana, tardando entre 2 y 3 días para llegar a Villavicencio, siendo atacados, como ellos mismos dicen, por zancudos inmensos que más parecían aves. Para los carros de carga, la odisea era aún peor. No era extraño que el recorrido tomara hasta una semana. Como ya se ha mencionado, la carretera moría en el Meta, en la ladera del río Guaviare, justo frente a Puerto Arturo, y para cruzar era indispensable utilizar un planchón o ferry. Estas embarcaciones impulsadas por uno o dos motores de gran potencia transportaban buses, automóviles, camiones llenos de ganado o de productos agrícolas. Hoy los planchones despiertan cierta nostalgia, pero aquel sistema de transporte nunca estuvo exento de tragedias. No eran raros los accidentes ni los hundimientos de buses con pasajeros o camiones repletos de ganado. Era mucho más común de lo que muchos quisieran admitir. Y es justamente aquí donde comienza la verdadera historia del puente. En 1988 se determinó que ante la necesidad imperante debía construirse un puente que comunicara los departamentos del Guaviare y Meta, o bueno, al departamento del Meta y la Comisaría Especial del Guaviare en el sector de Puerto Arturo. Las miradas se dirigieron entonces hacia los recursos del Corpes de la Orinoquía, institución orientada a resolver problemas en los territorios de intendencias y comisarías. Dicho organismo estaba conformado por el ministro de Minas y Energía, la intendente de Arauca, Rosario Cameja, el gobernador del Meta, Carlos Javier Sabogal Mojica, el intendente de Casanare, Carlos Pinilla, y por el Guaviare, la comitiva estaba conformada por Jairo Hernán Benjumea y José Francisco Gómez Reynoso como representantes de la comisaría. Todos los mencionados se reunían y tomaban decisiones sobre qué hacer con los dineros disponibles. Cada uno expresaba sus necesidades y luego el ministro de Minas y Energía tomaba la decisión. Claro, después de someterlo a votación. Pero el ministro de la época casi siempre estaba como más inclinado a que los recursos disponibles fueran para el departamento del Meta, porque estaba haciendo mucha gestión en ese momento Jorge Ariel Infante como representante a la Cámara por ese departamento frente al presidente de la República, quien era en ese preciso instante Virgilio Barco Vargas. Es decir, que él tenía más peso en el gobierno nacional que nuestros delegados. Las reuniones del Corpes se hacían cada mes para priorizar gastos. Y para la reunión que nos atañe, no se presentó Rosario Camejo, la intendente de Arauca, y quedaron solo 4 miembros y todos debían votar. Digamos que en dicha reunión hubo un empate, pero como la intención del ministerio estaba hacia el lado del Meta, se corría el riesgo de que los 35.000 millones de la época se usaran todos para obras en dicho departamento. Sin embargo, José Francisco Gómez Reynoso, Pacho Gómez y Jairo Hernán Benjumea pidieron un receso, salieron a la cafetería del edificio y decidieron que tenían que defender a capa y espada esos recursos para la construcción del puente sobre el río Guaviare. Por ello, llamaron inmediatamente al senador Alfonso Latorre Gómez y le dijeron que el ministro se estaba inclinando hacia el Meta, que se estaba perdiendo la batalla y que nuevamente ese departamento se llevaría el dinero. El senador, al escuchar esto, les pidió un momento mientras se comunicaba con el presidente de la República. Con algo de esperanza, minutos después, Jairo Hernán y Pacho retornaron a la sala y el ministro, con cara de resignación, dijo: bueno, el asunto se definió, el presidente de la República acaba de ordenar que parte de esos 35.000 millones de pesos de este Corpes se vayan para la construcción del puente sobre el río Guaviare.
En el gobierno de Virgilio Barco Vargas, gracias a estas gestiones, quedó la disponibilidad, tanto en el presupuesto como en tesorería, todo por la terquedad de José Francisco y de Jairo Hernán, además del impulso del senador Alfonso Latorre Gómez. En Colombia, todo tiene un tiempo y unos procesos, pero esos tiempos y procesos no siempre son los que espera la gente. El tiempo empezó a dilatarse. Virgilio Barco entregó la presidencia a César Gaviria Trujillo, quien no tuvo ninguna intención de cumplir con lo pactado, y el proyecto se engavetó, pasando prácticamente 6 años desde su aprobación sin que tuviera avance alguno o viera una pequeña luz, y mientras tanto la población del Guaviare seguía usando los planchones sobre el río que lleva su nombre. Para el periodo legislativo de 1994 a 1998 fueron electos representantes a la Cámara Tomás Devia Lozano por el Partido Liberal y Óscar López Cadavid por el Partido Conservador. No importaron los partidos. Ellos unieron fuerzas y decidieron revivir ese compromiso. Y como Tomás Devia Lozano tenía cercanía con el presidente de ese momento, Ernesto Samper Pizano, le recordaron el compromiso que había desde 1988 y la necesidad que tenía la población del Guaviare de que esta obra se hiciera realidad. Ernesto Samper puso sus oídos sobre lo que le pedían los representantes a la Cámara e hizo que todo empezara a moverse. Esta estructura de concreto está ubicada sobre el río Guaviare, como ya habíamos dicho, en el sector conocido como Puerto Arturo, a unos 800 metros de la convergencia de los ríos Guayavero y Ariari, es decir, solo 800 metros después de nacer oficialmente el río Guaviare. El viaducto, que tiene forma de S alargada, fue contratado en 1994 por un costo aproximado a los 12.000 millones de pesos. La estructura, conformada por 19 pilas con una altura máxima de 17 metros, permite el paso de automotores de carga en ambos sentidos, pues cuenta con una calzada de 9 metros. Para la ejecución de la inmensa obra de ingeniería, la firma constructora elegida fue Conciviles. Esta firma necesitó unos 10.000 metros cúbicos de concreto, con lo cual se podría construir aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros de vía a cielo abierto. Adicionalmente, para la construcción de la estructura se proyectó la utilización de 1.800 toneladas de hierro. La construcción del puente se adjudicó en 1994, pero la obra inició en mayo de 1995 y el mismo presidente Ernesto Samper la inauguró el 4 de agosto de 1998, solo faltándole 3 días para finalizar su mandato. Pero un mes después de su inauguración, aún el puente no estaba habilitado. No porque hubiera problemas con el puente, sino por el mal estado de la vía que tenía acceso a él. Así que empezó operaciones reales y estuvo abierto solo hasta finales de ese año para que los vehículos pudieran transitar. Según palabras de don Héctor Solano Toro, el proyecto del puente Nowen inició sin que la nación diera un solo centavo. Arrancó con plata propia de Conciviles. Y para Conciviles, la firma que lo construyó, el nombre de ese puente era Puente Arturo. No tenía un nombre oficial, pero las autoridades y las personas del Guaviare decidieron bautizarlo como Nowen, en un intento de castellanizar lo que escucharon los primeros colonos. Pero la verdad guardada en la memoria de los pueblos originarios es que se puede escribir Nowen, pero se pronuncia Nowen, uniendo la A y la O. Nowell, un sonido que resuena con la fuerza del río mismo y que significa gran entrada, puerta de entrada o puerta grande. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, con recursos donados por los Estados Unidos al programa llamado Plan Colombia, el Guaviare fue beneficiado, pues el Nowell era una obra de arte en medio de la nada y decidieron pavimentar la vía, no la que existía, que estaba muy pegada al río, sino hacer una nueva, una con menos problemas para su trazado. El tiempo no se detiene y tuvieron que pasar casi 20 años para que esta vía estuviera terminada, pavimentada en su totalidad, lo que mejoró la movilidad y acercó al Guaviare con el centro del país. Durante todos esos años, Invías escuchó hablar del puente Arturo, pero de alguna manera
empezaron a adoptar el nombre en sus comunicados y oficialmente ante la nación y el mundo en español, castellano, colombiano, normal, ya es el puente Nowen. Hoy, este punto o viaducto es un atractivo turístico y a diario se pueden ver ciclistas, motociclistas y familias en automóviles, es decir, personas de todos los estratos sociales posando en él, sacándose fotos y videos para hacer subidas a redes sociales, lo que lo convierte en uno de los iconos más atractivos de nuestro departamento. Para este mes de mayo de 2026, cuando estamos haciendo esta recuperación de memoria histórica del puente, la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, en cabeza de Clara Jimena Ordóñez, nos confirmó que ya existe un proyecto que se está gestionando para pintar sus pilares y la base del puente con motivos propios del departamento. Oremos y roguemos para que aprueben el proyecto y Puerto Arturo pueda volver a ser el gran foco de turismo que un día fue, recibiendo a los visitantes de nuestro departamento.